Es mediodía, 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. José Antonio Marcos, buenos días. Buenos días, Ángel Barceló. Lo primero, Badalona, ¿no? Momentos de tensión en ese intento de desalojo. Sí, vamos a volver en directo a ese punto, a esa localidad de Barcelona, pendientes de ese desahucio de las 80 personas que malviven en una nave de la calle del Progrés, en la que hace un año se produjo un incendio de consecuencias mortales. Una veintena de furgonetas de los Mossos d'Esquadra están participando en el dispositivo ordenado por el juez, que en julio pasado suspendió la orden anterior de desalojo por la presión vecinal. Y en ese punto está Oriol Soler. Aumenta la tensión aquí en Badalona porque los antidisturbios de los Mossos se acercan ya a la entrada de la nave ocupada, donde van a ser desahuciadas 80 personas que no tienen garantizada un realojamiento esta noche por parte de los servicios sociales del ayuntamiento. La mayoría de los habitantes no tienen papeles y no podrán acceder a ayudas como pisos de la mesa de emergencia o el ingreso mínimo vital. Hay un gran despliegue policial, 19 furgonetas antidisturbios de los Mossos, y el desahucio se va a ejecutar de un momento a otro. Pendientes de lo que pueda ocurrir, gracias Oriol, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha hecho balance de los datos de 2021. Fue el año con menos mujeres asesinadas desde que existen registros, pero ha aumentado la violencia vicaria de La Molina. Sí, 7 niños fueron asesinados en 2021 por sus padres con la intención de hacer daño a sus madres de forma perpetua. Es la segunda mayor cifra desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse estos asesinatos, aunque también hubo 7 víctimas en 2015 y 2018. En 4 de esos 7 casos había medidas judiciales de protección para la madre, pero no para los niños. La delegada del Gobierno contra la violencia de género ha señalado que las últimas reformas legales impulsadas por el Gobierno tratan precisamente de ampliar la protección a los menores de la violencia machista. Victoria Rosell. El principio de que un maltratador no puede ser un buen padre, que ahora impera en nuestro ordenamiento, y que supondría en todos estos casos que evidentemente una con o sin orden de alejamiento, pero desde luego con medidas judiciales respecto de la madre, estas conllevarán prácticamente de forma automática la suspensión de visitas de los menores con respecto del agresor. 43 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado, la menor cifra desde que empezaron a contabilizarse los asesinatos machistas en 2003, algo que el Gobierno achaca en un primer análisis al contexto de pandemia, que da más control a los agresores y al aumento de los recursos contra esta violencia. Otra de las imágenes de este momento nos acerca al Paseo del Prado de Madrid, sede del Ministerio de Consumo, donde su titular, Alberto Garzón, se reúne con los representantes de la Unión de Pequeños Agricultores. La UPA es la primera que acude a su despacho tras la polémica por sus declaraciones en torno a la carne al diario británico The Guardian. El Danizoso. Sí, UPA ha pedido la reunión, descontenta con esas declaraciones del ministro sobre la calidad de la carne que exporta España. Le había pedido una rectificación y en la reunión, ahora en marcha, le está pidiendo, nos dice, un apoyo explícito a las políticas de protección a la ganadería extensiva, pero también a la ganadería intensiva familiar, en contraposición con esas macrogranjas, respecto a las cuales, por cierto, la posición de UPA es similar a la del ministro Garzón. Se le plantea en concreto el apoyo a una ley de la agricultura y la ganadería familiar y a un etiquetado que ponga en valor los productos de esa agricultura familiar. Hay buena sintonía en la reunión, es lo que nos dice el Ministerio. Hora 12 y 3 minutos. La patronal del sector turístico Exceltur también presenta balance del pasado año. Recuperó 36.000 millones respecto a 2020, aunque sigue lejos de los niveles previos a la pandemia. Carlos Sevilla. Sí, dicen los empresarios que 2021 ha sido un año esperanzador para el turismo, aunque la sexta ola del virus ha estropeado el cierre del año. Según Exceltur, el sector generó el año pasado 88.500 millones de euros, es un 23% más que en 2020, pero todavía un 42% menos que en 2019, antes de la pandemia. José Luis Toreda, vicepresidente de Exceltur. Asciende a un 7,4% el peso del turismo sobre la economía española, versus el último dato que publicó el INE sobre el año 2020 en diciembre, que era de 5,5 puntos. En síntesis, hemos ganado casi 2 puntos de PIB en un año, insisto, con una recuperación muy esperanzadora, pero que ha sido intermitente. Los empresarios esperan salir del bache en la segunda mitad de 2022, aunque retrasan la vuelta a los niveles prepandemia por los efectos de Omicron en el primer trimestre del año, que provocarán, según calculan, una caída de la actividad del 33% respecto a 2019. Y la ONG Human Rights Watch, que defiende los derechos humanos en un centenar de países, también publica hoy su informe anual. China, Rusia, Venezuela y Nicaragua son los países que reciben un mayor número de denuncias, en un listado que también incluye a un estado de la Unión Europea, que es Hungría. Pilar de Aguilar. En el documento de 700 páginas que ha publicado la ONG, también denuncian el deterioro de las libertades en países como Turquía o Tailandia, o los abusos preocupantes en Filipinas. El director de Human Rights Watch ha explicado que muchos líderes han usado la pandemia para silenciar las protestas.
Dice que la han visto en estados dictatoriales como Egipto, pero también en democracias como la India. Kenneth Roth también ha criticado el papel de Joe Biden y otros líderes occidentales por defender la democracia de una forma débil. El documento además hace referencia a la degradación de las libertades en Myanmar durante 2021, a la falta de libertad de expresión en Kazajistán y al retroceso que han sufrido los derechos de las mujeres desde la llegada de los talibanes a Afganistán. Pues si no hay nada más de momento. Estábamos ahí fuera para Francino. Estaba ahí de tertulia, de charlita. ¿Sabes qué pasa? Sé que no es importante, pero ¿habéis visto el presidente de Kazajistán que lleva los labios como pintados siempre? No lo he visto. Tokayev, cuando da una rueda de prensa, yo creo que lleva los labios pintados. No pasa nada, ¿eh? No me he fijado. Sí, tiene una cara muy rara. No me he fijado. Es que estábamos Francino y yo hablando ahí fuera, porque Francino y yo nos vemos poco, porque tenemos horarios bastante incompatibles. Entonces, nos vemos en ese ratito ahí fuera. Conspiráis en la puerta no, de la hablamos de nuestras cosas. Siempre hablamos de nuestras cosas. No te creerás de lo que estamos hablando. No, exacto. Que a ti también te interesaría esa conversación. Bueno, vale, pues otro día me salgo.